La semana pasada empezamos esta serie, se llama Fidelidad y Santidad, y estamos usando Primera de Tesalonicenses como guía. Y la semana pasada entonces fue Fidelidad y Santidad, digamos que parte uno, ¿sí? Y fue parte uno porque fue un mensaje enfocado en básicamente en la iglesia. Hoy este mensaje es enfocado en quienes componemos esta iglesia. Pues la iglesia es una congregación de personas que compartimos unas creencias, una visión, una doctrina. Entonces, hoy el mensaje es más a un modo individual, a nivel personal. ¿Qué es lo que Dios espera que yo viva? De acuerdo al testimonio del apóstol Pablo. El logo de la iglesia a sus pies, que es la cruz y una persona a sus pies, pues compone lo que es la iglesia. Somos una iglesia rendida a los pies de Cristo, humillados a los pies de Cristo, reconociendo su soberanía. Esta semana, entonces, nos enfocamos, como les digo, en el plano personal. Vamos, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Estos dos versículos son básicamente una introducción a lo que es el mensaje. Pablo les escribe: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Esto es una introducción que él está haciendo a lo que les va a decir ahora, ¿sí? Les está resaltando que el trabajo que ha hecho ha sido un buen trabajo, que no ha sido un fracaso, y habla mucho del tema de luchas y de otros pueblos. Recuerden que desde ahí, desde Tesalónica, se estaba influenciando dos provincias, la de Acaya y la de Macedonia. Esta iglesia nueva, con solo 3 meses, y ya estaba influenciando dos provincias del Imperio Romano, que era difícil. Es decir, había luchas, había persecución. Veíamos hace 8 días que Tesalónica es el lugar del cual huyeron Pablo y Silas cuando se fueron para Berea. ¿Sí? Era una iglesia pesadita. La gente que mandaba ahí era gente de mucho dinero, de mucha influencia política, de mucha influencia social. Eso es lo que estaba viviendo la iglesia. Y aún con tanta opresión, era una iglesia que estaba floreciendo. ¿Sí? ¿Qué había entonces en esas personas? Bueno, el ejemplo de Pablo, que es lo que vamos a ver. Pasemos entonces ahí al versículo del 3 al 6. Pablo les escribe a las personas de Tesalónica: nuestra exhortación no os origina en el error ni en las malas intenciones. Tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Estos versículos nos dan la primera pauta o el primer aspecto a evaluar en nuestras vidas, y es intenciones transparentes. Pablo les está diciendo a ellos: acá no hemos basado nuestro mensaje en los errores de ustedes, como para hacer sentir mal a alguien y superior al que está hablando. Acá no nos estamos preocupando por el dinero, acá no ensalzamos, no hay adulaciones para la gente para conseguir dinero. Lo que estamos haciendo acá, lo estamos haciendo para Dios, que conoce nuestros corazones. Eso se llama transparencia, eso se llama integridad. Es lo que nosotros hacemos, no lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos por los demás, lo hago por mi relación con Dios, que es el que conoce mi corazón, es el que conoce realmente mis intenciones. Entonces, ante Dios yo no puedo fingir mis intenciones, debo andar con intenciones transparentes. El cristiano no puede andar, nosotros los creyentes no podemos vivir nuestra vida buscando de dónde vamos a sacar mejor provecho para nosotros. Debemos vivir una vida con intenciones transparentes, realmente amando a las personas por lo que son, compartiendo el Evangelio porque Cristo me ha enviado a compartir el Evangelio, hablando de esa vida eterna que ya he recibido, de esa esperanza que tengo de una eternidad.
pero no lo hago esperando nada a cambio. Al fin y al cabo, Dios conoce mis necesidades. Él es quien suple mis necesidades. Yo no tengo nada que hacer para preocuparme por esas necesidades. Entonces, primer punto que tenemos acá, vivir nuestra vida con intenciones transparentes. Y de nuevo, Pablo se pone a él mismo como ejemplo cuando él dice, nosotros solamente estamos hablando como hombres a quien Dios le confió el evangelio. ¿Qué le está queriendo decir al pueblo de los tesalonicenses? ¿Qué nos está queriendo decir a nosotros ahora? Que nosotros también nos comportemos como esas personas que Dios ha escogido, que nos ha mirado y ha dicho, te he escogido. Tú eres un linaje escogido. Te he llamado para llevar mi evangelio, para ir a compartir las buenas noticias. ¿Listos? Entonces, intenciones transparentes, primer punto. Y es un punto que debemos estar evaluando constantemente. En el mundo actual vemos la persona con un buen carro, con una buena casa, con un buen apartamento, incluso con un buen matrimonio, y es inevitable llegar a compararnos o llegar a pensar en eso, ¿sí? Y cuando nos empezamos a comparar, siempre vamos a encontrar gente que está mejor que nosotros y gente que no está mejor que nosotros. Nuestra mirada automáticamente se va a fijar en esos que están mejor que nosotros. Y allá queremos llegar, y eso lo queremos lograr, y ese negocio lo quiero hacer, y ese carro lo quiero comprar. Y en ocasiones caemos en el error de hacer las cosas que no debemos hacer sin intenciones transparentes. Hacemos cosas que no le agradan a Dios pensando en nuestro propio bien. Ahí es donde no podemos caer. Y Satanás es cochino. A él se le abre la puerta un poquitico y él la empuja y entra. Entonces tenemos que tener cuidado de esas acciones pequeñitas que nos puedan estar llevando más adelante a una acción más grande que muestre que no estamos teniendo unas intenciones transparentes en nuestras relaciones dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. El siguiente punto es el amor y el cuidado. Nosotros somos llamados a amar y a cuidar a las personas que tenemos alrededor, a amar al prójimo, incluso a amar al enemigo. Así lo dijo Jesús. Nosotros somos personas que debemos dar amor. Fuimos creados por amor, por Dios. Fuimos creados en amor, fuimos creados en Dios. Y fuimos redimidos en amor a través de Jesucristo. Entonces nosotros debemos vivir nuestra vida proyectando de eso que hemos recibido abundantemente, amor. A Dios no le ha importado nuestros pecados, no le ha importado nuestras decisiones erradas, no le ha importado nuestra falta de enfoque en lo que Él realmente espera que hagamos. Él nos ha amado incondicionalmente. Así debemos amar nosotros. Y de nuevo Pablo se pone de ejemplo ante los tesalonicenses con dos ejemplos, uno de amor y uno de cuidado. Entonces vamos primero a ver el del amor, que está en el versículo del 7 al 9. Seguimos ahí mismo. Tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9. Pablo les escribe: aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido exigirles ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Ahí hay un ejemplo de amor. De nuevo, Pablo se está poniendo a él mismo sus acciones que ya fueron comprobadas, que ellos no se pueden parar a decir, ¿de qué está hablando usted? A nosotros no nos cuidó. No, él lo está escribiendo con tranquilidad porque efectivamente lo hizo. Y nos anima entonces a nosotros con su propio ejemplo a hacerlo. ¿Por qué nos anima con su propio ejemplo? Porque su ejemplo es Jesús. Y así debemos vivir nuestras vidas. Nosotros debemos ser capaces de pedirle a una persona que ame a alguien más porque nosotros amamos a esa persona. Si nosotros le pedimos a alguien que ame a alguien más y nosotros no proyectamos ese amor, nosotros no damos de ese amor,
vamos a ser solamente unos hipócritas. O como lo dice 1 Corintios 13, un címbalo que resuena, un platillo de esos de banda que lo único que hace es sonar feo, hacer ruido. Eso seríamos. Entonces nuestra vida la debemos vivir con ejemplo, dando ese ejemplo, amando a los demás. ¿Qué mayor amor que una mamá que amamanta a su bebé? Algo que nosotros nunca vamos a poder experimentar como hombres. ¿Qué mayor amor? ¿Qué mayor conexión? Y así lo está poniendo él. Ese es el ejemplo que está usando. Es un amor cariñoso, un amor que cuida, un amor que provee, un amor que da cariñitos. No lo está comparando con el amor del papá, que en ocasiones es un amor fuerte. Punto, esto se hace y ya. ¿Y por qué tengo que tender mi cama? Porque es tu responsabilidad. No quiero ir al colegio. Esa no es tu decisión. Te levantas y te vas al colegio. ¿Sí? Él está usando el amor de mamá, ese amor cuidadoso, ese amor cariñoso, ese amor que provee, ese amor que protege. Ese es el amor que está usando Pablo. Así debemos amar a los demás, no echando en cara, no sacando en cara las cosas, perdonando, no manteniendo un récord. Y si queremos saber más del amor, 1 Corintios 13 nos habla de lo que es el amor. ¿Listos? Y también estábamos hablando del cuidado. Y si seguimos ahí mismo, versículos 10 al 12, Pablo les dice, ustedes son testigos y también Dios de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Es el amor perfecto, es el amor de mamá que consiente, que provee, que cuida, pero también el amor de papá que anima, que consuela y que exhorta. Es decir, que llama la atención cuando sea necesario. Entonces Pablo no fue a Tesalónica a plantar la iglesia, a decirle a todo que sí para que la gente se sienta amada y nadie se ponga triste. No, porque es que el amor también incluye esa parte en la que estamos animando a una persona cuando le decimos, te tienes que salir de la zona de confort, levántate y arranca a hacer lo que Dios te ha llamado, anímate, vamos a ir a llevar el evangelio. Está animando y en ocasiones es como, ay, pero es que no estoy listo. ¿Sí? Ese es el rol de papá, ese es el amor de papá, ¿sí? También está el consuelo. Es que no es fácil, es que lo hago y me equivoco, tranquilo, vamos a hacerlo de nuevo. Esa seguridad que imprime el género masculino, el papá, en los niños. Y la exhortación, pues cuando no se está haciendo lo que es, hay que llamar la atención, porque le rendimos cuentas a Dios. Pablo lo dice aquí al comienzo, ustedes son testigos y también Dios. Lo dijo en la parte anterior, en el punto anterior. Esto no lo estaba haciendo para la gente, lo estaba haciendo para Dios. Pero en este amor también vemos que hay un cuidado. Vemos cuando Pablo dice, nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa y irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos, los hemos animado, consolado, exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Es decir, en ese amor hay un cuidado integral hacia las personas. No es solamente un amor que los está malcriando. Pasamos al versículo 14 al 16. En estos versículos, Pablo continúa y les dice, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los no judíos para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen, llegan al colmo de su pecado,
pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. ¿Qué será este punto? ¿De qué está hablando acá Pablo? ¿Qué les está diciendo a ellos que es algo, una parte de su vida? Les está diciendo de amor y cuidado. Les está hablando de vivir su vida con transparencia, pero también los está alertando de que esta vida no es una vida fácil de vivir, que en esta vida tenemos aflicciones y que así como a la iglesia inicial los persiguieron y al mismo al Señor Jesucristo lo mataron, lo crucificaron, así mismo nosotros vamos a enfrentar momentos difíciles, vamos a enfrentar persecución, vamos a vivir aflicción. La vida con Cristo, el decir que yo estoy en la iglesia, que yo soy parte allá de la iglesia a sus pies o de otra iglesia a los que no sean de a sus pies, el decir que yo soy cristiano y le sirvo a Cristo, no significa que no vamos a tener problemas, no significa que en el trabajo no vamos a tener a alguien que de pronto nos la monte, no significa que no vaya a haber enfermedad, que no vaya a haber una quiebra financiera, que no vaya a haber un accidente, que no vaya a haber catástrofes en nuestra vida. No, lo que significa es que la vamos a vivir de una manera diferente. El mismo Jesucristo lo dijo, las palabras de Jesús en Juan 16:33. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo ahí Jesús? Él dijo, en este mundo enfrentarán aflicciones. Es decir, prepárense, hijitos, que en este mundo va a haber problemas. Este mundo hoy es gobernado por Satanás y no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. Él es el príncipe de este mundo, es Satanás. Y si este es el príncipe de este mundo, nosotros le pertenecemos a Dios, ¿qué nos va a esperar a nosotros? Sino aflicción. Pero cuando Jesús dice esas palabras, Él les dice, comienza diciéndoles, yo les he dicho esto para que en mí tengan paz. En Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Qué cosas les ha dicho? Que en este mundo enfrentarán aflicciones. Uy, o sea, difícil, y entonces ahí qué. No, esperen porque hay un pero. Pero, palabras de Jesús, anímense, yo he vencido al mundo. Este mundo le pertenece a Satanás. Este mundo está en contra de nosotros. Vamos a vivir aflicciones, vamos a tener problemas, va a haber enemigos. Pero animémonos, porque ya Jesús venció al mundo. No es algo que va a suceder, ya sucedió. Entonces, el mensaje que Pablo realmente le está dando aquí a los tesalonicenses es, en esa persecución que están viviendo, una iglesia de tan solo 3 meses de haberla fundado. Pablo funda la iglesia, él sigue a Filipos, de Filipos manda a Timoteo y le dice, vaya, dale vuelta a la iglesia, y el reporte que trae Timoteo, lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando lleguemos allá. El informe que trae Timoteo es, no, Pablo, esto es una iglesia viva. A esa gente les han dado duro, los han perseguido, los han encarcelado, pero ¿saben una cosa? Han llevado el evangelio a Acaya y a todo Macedonia. Donde vamos, ya la gente ha escuchado las buenas nuevas de salvación porque ellos la han compartido con ellos. Es decir, no fue una iglesia que se quedó sentada en el templo solamente los sábados y los domingos. Fue una iglesia que iba a llevar el evangelio. Fue una iglesia que daba a conocer la palabra de Dios. Fue una iglesia que no se quedó quieta. Y fue una iglesia que recibió aflicciones, que vivió aflicciones, que recibió torturas, que recibió rechazos. Y Pablo les está diciendo, eso lo van a vivir. Tranquilos, eso ya no pasó, eso no era como en el embarazo, los primeros 3 meses y ya después la cosa se suaviza. No. Esa aflicción la van a seguir viviendo siempre. Y no en vano, Jesús nos deja en su palabra cuando el mismo Jesús dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo va a haber problemas, pero tranquilos, anímense, ya yo vencí al mundo. Es decir, esas aflicciones no nos van a destruir. Esas aflicciones no nos van a robar la eternidad. Esas aflicciones no van a destruir la obra redentora de Jesucristo en la cruz.
Ya somos salvos, ya fuimos escogidos por amor. Eso no se puede desbaratar, no hay vuelta atrás. La misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros y la aflicción del mundo no lo va a destruir. El pecado de este mundo nunca, nunca ha impedido los planes de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una instrucción. Ellos la rompieron y el plan de Dios no se interrumpió. El plan de Dios continuó. Inmediatamente, cuando Adán y Eva cayeron, Dios les dice, les da las consecuencias, les dice todo lo que van a pasar, cuáles son las consecuencias del hombre, las consecuencias de la mujer, pero después les dice que la serpiente se va a enfrentar a Jesús, que Satanás se va a enfrentar a Jesús, y que sí, Jesús va a salir un poco herido, pero Jesús va a aplastar la cabeza de Satanás. El pecado de Adán y Eva no frenó el plan de salvación de Dios. El pecado de la humanidad en los tiempos de Noé, que era un mundo pervertido, no me alcanzo a imaginar cómo era, si era peor que hoy en día. Era un mundo pervertido con homosexualidad, prostitución, drogadicción, no había respeto. Ese pecado del mundo no frenó el plan de Dios. Él tenía otro plan. Él tenía el plan de salvar a Noé, a su familia, ponerlos en un arca con los animales, limpiar con agua toda la tierra y luego empezar de nuevo. Y otra vez la seguimos embarrando como humanidad y la seguimos embarrando y nada de eso, ninguno de esos pecados frenó el plan perfecto de Dios en nuestras vidas. Tenemos salvación sin importar nuestro pecado. Claro, debemos rendirnos a los pies de Cristo, buscar el perdón de nuestros pecados, pero nuestro pecado no va a interrumpir el plan de Dios en nuestras vidas. El pecado del mundo que causa esas aflicciones de las que estamos hablando no va a impedir el plan de Dios en nuestras vidas. Si estamos pasando aflicciones, si estamos viviendo esos problemas, claro, no solo son ustedes, todos los estamos viviendo, estamos en este mundo. Animémonos, animémonos, porque ya Cristo venció al mundo. Y ya casi para terminar, Pablo también les habla de constancia. Les está hablando de él mismo y les está dando un ejemplo de la constancia en su vida, en su obra. El solo hecho de que les esté escribiendo esta carta es un ejemplo de constancia. Es un ejemplo de que no es algo que sucede y que ya se le olvida. Él los visita, planta la iglesia, continúa a otros lugares, manda a Timoteo, luego les escribe una carta y ahí hay constancia. Pero miremos qué es lo que dice ahí en 1 de Tesalonicenses 2, versículos 17 al 20. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Alegría o corona delante de nuestro Señor Jesucristo para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. La visita de Pablo, el ir a plantar la semillita, no fue algo desconectado, no fue algo de una sola vez y allá ustedes verán la semilla, yo la planté, alguien más la regará y otro recogerá el fruto. No, él sigue con una constancia, él les está mostrando ese anhelo, él les dice, no he podido ir y sonara como si fuera hace muchos años, habían pasado 3 meses. Él les dice, he querido ir, pero salen cosas. Pues sabemos lo que estaba viviendo Pablo. De ahí mismo de Tesalónica lo sacaron volado para Berea. Estaba en Berea y estaba bien y luego entonces sigue para otro pueblo y continúa siendo atacado, lo arrestan, naufraga. Pero él está hablando, a pesar de todas las situaciones, de todos los intentos de Satanás por frenarnos, seguimos.
y les da nuevamente el ejemplo de él mismo diciéndole, yo, Pablo, con nombre propio se los dice, he querido ir a verlos. Es un ejemplo de constancia. Nosotros no podemos pretender ir a llevar el evangelio, ir y predicar, por ejemplo, en un parque, presentar la palabra de Dios, listo, ahora todos repitan esta oración, aceptan al Señor Jesucristo y nunca más nos vuelven a ver y decir, uy, es que estoy haciendo la gran comisión, se convirtieron 50 personas. 50 personas aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. 50 personas fueron conscientes de que Jesús murió por ellos y aceptan ese sacrificio en su vida. Pero eso no es hacer discípulos. Hacer discípulos es esa constancia. ¿Dónde están esos 50? Vuelvo donde esos 50. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué les hace falta? Les traje esta palabra, les escribo esto. Ojo, acá que tienen que amar un poquito más. ¿Están teniendo problemas? Sí, están teniendo problemas, pero Cristo ya venció. ¿Sí? No podemos pretender que una explosión del evangelio sea ya la salvación para esas personas. Porque la misma palabra de Dios habla de los bebés en la fe. Entonces aceptan el sacrificio de Jesús, aceptan a Jesucristo en su corazón. Bueno, ahora necesitan crecer, ahora necesitan afianzar esa fe, estudiar la palabra de Dios, crecer en fe, no solamente en estatura. ¿Y quiénes son los responsables? Sino nosotros, los integrantes de la iglesia. Nosotros debemos ser constantes. No solo constantes en venir a la iglesia, no solo constantes en reunirnos y en orar y en leer la palabra de Dios o ayunar, las disciplinas espirituales que tengamos. Constantes también en difundir la palabra de Dios. Constantes en cuidar a aquellos hermanitos en la fe que Dios nos ha puesto, que nos ha dado el privilegio de compartirles el evangelio y llevarlos hacia un crecimiento en la fe. No es fácil, ¿sí? No es fácil. En el mundo hay un montón de influencias. La mayoría de nosotros tenemos trabajos, tenemos compañeros que de pronto nos llevan intencional o sutilmente a salirnos de la voluntad de Dios. Y es lo que Santiago ha llamado vientos, ¿sí? Entonces caminamos por el mundo y hay vientos. La invitación de Santiago es a que no seamos como las olas del mar, que si sopla hacia un lado, la ola se va para allá, y si sopla hacia el otro, la ola se va para allá, y no tiene un rumbo fijo. Leamos lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Y atención ahí, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Queremos ser constantes, queremos avanzar. Sabemos hacia dónde debemos avanzar, pero hay influencias del mundo que Santiago lo pone como si fueran vientos y nosotros como si fuéramos las olas que nos dejamos llevar. Entonces, si hoy sopló un viento de izquierda, entonces nos dejamos ir hacia la izquierda. Si sopló un viento de derecha, nos vamos hacia la derecha. Si hoy sopló un viento de un evento en la iglesia y de algo que vamos a hacer chévere, pues allá vamos y lo hacemos. Pero si mañana sopla el viento de ir a una rumba o hacer algo, o ir a tomar trago, entonces nos dejamos llevar. Santiago está diciendo, no sean así. Pablo le estaba escribiendo a los tesalonicenses, hay que ser constantes. Se lo estaba escribiendo con su propio ejemplo. Les está diciendo, yo he sido constante, estuve allá, les mandé a Timoteo, he querido ir, he tenido las ganas de ir, pero no he podido.
Esa constancia la debemos practicar en nuestras vidas. Tenemos que estar siempre enfocados en lo que queremos, en ese llamado de Dios para nosotros. Santiago lo dice, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. En Apocalipsis lo pone como tibio y dice que Dios está a punto de vomitarlos. El que sea así no va a recibir cosa alguna del Señor, ni le pidan, porque no lo vamos a recibir. Y no depende de nosotros. No significa que entonces yo voy a hacer esto y porque lo hago, Dios me lo va a dar. No. Si yo no soy constante, no lo recibo. Si soy constante, lo recibo si es la voluntad de Dios. ¿Sí? En nuestras vidas debemos ser constantes. En nuestra vida debemos marcar pasos firmes llevados por la voluntad de Dios. No dejarnos llevar a izquierda o a derecha. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Queremos ser así? ¿Queremos ser indecisos e inconstantes? ¿O queremos ser como Pablo nos está diciendo a través de la carta a los Tesalonicenses? Ser firmes, anhelar lo que queremos, enfocarnos. No se trata de un poder mental, no se trata de visualízalo y en el nombre de Jesús lo lograrás. No. Se trata de ser constante, ser fiel a Dios. Esa constancia de la que habla Pablo, en términos modernos, estaríamos hablando de fidelidad. Y no solo fidelidad a nuestra esposa, fidelidad a nuestras convicciones, fidelidad a lo que Dios nos ha llamado. Estar ahí y no dejarnos llevar por esos vientos, cuando soplen mejores vientos, dejarnos llevar hacia otro lugar. ¿Cómo estamos viviendo entonces nuestra vida? ¿Estamos nosotros viviendo realmente la vida que Dios quiere que nosotros vivamos? ¿Estamos siendo nosotros constantes en nuestra fe y en perseguir el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos nosotros siendo conscientes que los problemas no nos van a derrotar, que los problemas no nos van a ganar porque Cristo ya ha vencido al mundo? ¿Estamos viviendo nosotros con amor hacia el prójimo y cuidando al prójimo? ¿Estamos nosotros siguiendo el ejemplo que nos está dando acá Pablo, que realmente es Dios en su palabra hablándonos hoy a nosotros? Hoy entonces es un buen momento para nosotros poder, como decimos en la iglesia, venir a los pies de Cristo, reconocer que no somos nada y evaluarnos a nosotros mismos bajo esos 4 conceptos que Pablo nos está poniendo. Si es necesario escribir y revisarlos día a día, pues hagámoslos. Si es necesario yo caminar con mayor precaución, atento a que cualquier acción que yo esté llevando a cabo, cualquier decisión que tome en mi vida, la esté tomando con transparencia, pues hagámoslo. Cada uno de nosotros se conoce. Cada uno de nosotros sabe en qué estoy fallando. O no estoy siendo transparente, o no estoy amando como debo amar, o no estoy cuidando al prójimo como lo debo cuidar, o me estoy dejando ganar por los problemas y la aflicción de este mundo, le estoy dando mayor poder que a la obra que ya hizo Jesús. O estoy siendo inconstante y me estoy dejando llevar fácilmente. Cada uno de nosotros sabe cuál es su área débil. Cada uno de nosotros sabe cuál de estos puntos es en los que debe estar atento. Entonces caminemos en el día a día con precaución. En la mañana yo me despierto pensando en cuáles son esas cosas, le pido a Dios que me dé la fortaleza y al final del día me evalúo nuevamente y si he fallado, le pido perdón a Dios y le pido que me ayude el siguiente día para no fallar nuevamente en eso que me ha hecho fallar. Entonces los invito en su tiempo libre, vuelvan a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, se lo pueden leer completico, versículos del 1 al 20, y mirar con el ejemplo de Pablo si así estoy viviendo mi vida. Y si no, pues vamos a los pies de Cristo y cada día es un nuevo amanecer. Cada día es una nueva oportunidad, porque dice la palabra de Dios que somos una nueva creación, que lo pasado ya no existe más, y he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo
Jesús. Por eso es que debo vivir mi vida a sus pies.